Suponer perfectamente que en la Aljafería ciertamente se reunieran muchísimos intelectuales musulmanes y judíos, y que hubiera certámenes poéticos y que había unas fiestas enormes que salían de la Aljafería, iban por el Ebro, etcétera, etcétera, y es lógico que allí hubiera una convivencia enorme y un intercambio cultural muy grande en la propia Aljafería. El sufismo es una corriente heterodoxa dentro del Islam. De hecho, muchos de sus miembros han sido históricamente perseguidos y todavía siguen siéndolo en los regímenes más extremistas. Ellos mismos se definen como en este mundo, pero no de este mundo. Ciertamente, la música sufí aspira a una conexión íntima con Dios a través de la belleza. En el baile sufí, los danzantes tienen una mano extendida hacia el infinito y la otra hacia el suelo, para convertirse en vehículo de intermediación entre lo alto y lo bajo. De la misma manera, en el shama, en la audición musical sufí, el intérprete quiere vaciarse, ser un canal, un vehículo de conexión. La música sufí comienza a interpretarse a partir de un patrón rítmico realizado con el bendir, el tambor, para posteriormente buscar lo que se denomina nota testigo con el ney, la flauta de caña, o con la cítara, el canún. Esta nota testigo es una referencia constante, eterna, circular, como el baile de los derviches, como los arcos del Palacio de la Aljafería, que no tienen ni principio ni final. Finalmente, la voz humana, la voz que mediante una respiración rítmica intenta expresar el santo nombre de Dios, pero también que el hombre es la criatura más hermosa de toda la creación. En el invierno de 1117 muere el gobernador almorávide de Zaragoza, Ibn Tifilwit. Un año después, Alfonso I está a las afueras de Zaragoza, dispuesto a tomar la ciudad. El monarca cristiano ha madurado bien su plan de conquista. Zaragoza, que sufre un vacío de poder tras la muerte del último gobernador almorávide, está desprotegida. El grito de guerra cristiano es Deus lo vol, Dios lo quiere, el origen del topónimo Juslibol, el lugar desde donde partieron sus tropas. Alfonso I consigue su objetivo sin derramamiento de sangre. Es diciembre del año 1118. Los herederos de Jafar abandonan la ciudad de forma pacífica y la Aljafería sobrevive a la conquista. El rey aragonés concedió a los musulmanes, que así lo quisieron, vivir allí y cultivar tierras, aunque con la orden de salir del recinto amurallado y establecerse en el arrabal de curtidores, en lo que posteriormente pasó a llamarse la Morería Cerrada. La Aljafería tiene el privilegio de ser el último eslabón en una tradición milenaria. Su cuerpo nos entrega al recuerdo de los antiguos palacios omeyas en la lejana Jordania, en el siglo VIII, y al recorrer sus estancias nos proporciona uno de los placeres que mejor atesora: la armonía. No se puede entender la Aljafería sin su espíritu musulmán. Le dio su nombre, su estructura y alguno de sus elementos más hermosos. No todos los que llegaron después supieron entender la importancia de este palacio. Sin embargo, muchas de sus dependencias sortearon batallas calladas y desde el silencio y el anonimato fueron capaces de sobrevivir hasta nuestros días. Pedro IV el Ceremonioso fue el rey cristiano que quizá más amó este palacio. Su prolongado gobierno fue muy difícil. Fijó sus fronteras, guerreó contra Castilla y extendió el influjo de la corona aragonesa por el Mediterráneo. La Aljafería fue su hogar y el lugar desde donde salió para ser coronado rey de Aragón. Estas fueron sus salas privadas. El mudéjar aragonés encontró durante el reinado de Pedro IV un espacio privilegiado de expresión en la Aljafería y supone un hito trascendental en la historia del estilo mudéjar.
La techumbre de esta estancia, construida en época de Pedro IV, es un alfarje. Es un elemento constructivo de tradición musulmana que deja las vigas a la vista. Se trata de la techumbre más antigua que se conserva en la Aljafería. Además de su utilidad práctica, fue el lugar en el que quedaron reflejadas las señales y escudos reales. Este alfarje está decorado ya según el estilo de la época, primero de Pedro IV y redecorado en época de Juan I. Es un alfarje fundamentalmente heráldico. Esta es la cruz de Íñigo Arista, rey de Pamplona. Encontramos también la cruz de San Jorge, con las 4 cabezas cortadas de los gobernantes musulmanes de la zona de Huesca. Hay que tener en cuenta que esta sala del pozo era un gran salón al que se accedía directamente desde la calle por el norte, y que era como una especie de gran salón de entrada. Y estaba decorado fundamentalmente con las armas, el señal del rey, que no varía, que es el escudo de armas del rey de Aragón, que son las famosas barras que todos conocemos, y luego las armas de las diferentes reinas. Y aquí sí que Pedro IV había puesto las armas de sus diferentes esposas. Pedro IV se casó 4 veces y su hijo Juan I mandó suprimir armas de las reinas aragonesas anteriores que figuraban en ese alfarje y que no eran su madre. Los reyes católicos fueron los artífices de la última gran reforma palaciega. Esta soberbia escalinata es reflejo de la majestuosidad con la que quisieron impresionar a los posibles visitantes que pudieran acceder al piso superior, donde se encuentra el no menos grandioso Salón del Trono. Vamos camino de una de las estancias más significadas de este palacio. Para llegar hasta el Salón del Trono, los reyes católicos levantaron esta galería, la de los pasos perdidos, donde el visitante tenía que esperar audiencia real. Pero nunca fue así. Nunca hubo visitantes porque los monarcas nunca llegaron a vivir en la Aljafería. Las obras no estuvieron terminadas a tiempo, pero su huella podemos verla en este salón. Fue erigido para advertir a todo el que lo viera que la unidad de las coronas de Castilla y Aragón estaba fuerte tras la Reconquista. Fernando el Católico demostraba ser un sutil estratega que dominaba el uso de los símbolos. Este es el Salón del Trono. El mensaje político que pretendían transmitir ambos monarcas mediante esta impresionante obra era que la unión de Castilla y de Aragón resultaba beneficiosa para todos. Hay que tener en cuenta que apenas unos años atrás ambos reinos habían estado en conflicto, en guerra, y que el matrimonio de Isabel y de Fernando no resultaba demasiado comprensible para muchos de sus súbditos, que todavía se miraban con recelo. Si la boda se realizó por amor o por simple conveniencia, es materia que queda reservada para los novelistas. Lo verdaderamente trascendente es que la alianza de fuerzas permitió que Occidente, en muy pocos años, estuviera preparado para la gran aventura de la modernidad. A un lado, la gran empresa del Mediterráneo. Al otro, nada menos que un nuevo mundo, América.